días, respetables hermanos, hermanas, los amigos y amigas que nos acompañan en este Día del Señor. De nuevo está con ustedes el hermano Alexander Castellanos desde la Iglesia de Cristo, Ciudad Merliot, República de El Salvador. Estamos estudiando el libro de Génesis y estamos en el capítulo 18. Gracias a Dios hemos avanzado bastante en este estudio. Hemos visto de este capítulo 18 dos aspectos importantes. Hemos visto la hospitalidad de Abraham para con 3 visitantes celestiales. Esto está comprendido en los versos 1 al 8, en este tema pues de la visita de Dios a Abraham. Luego vimos la segunda parte que corresponde a Sara como una anfitriona incrédula, que lo estudiamos o lo estamos estudiando todavía en los versos 9 al 15. Vamos ahora a continuar con este estudio de Sara, una anfitriona incrédula, y vamos a continuar precisamente en lo que concierne a otro tercer aspecto de este estudio. El tercer punto que vamos a tratar es una conversación que se da entre el Señor y 2 ángeles. Vamos a ver esto en los versos 16 al 22. De manera pues que demos lectura a estos versículos. Dice a partir del verso 16: y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y Jehová dijo: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra? Porque yo sé que mandará a sus hijos a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces Jehová le dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Bueno, esto es lo que vamos a estar analizando en esta tercera parte. Empecemos con el verso 16. Y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Los 3 visitantes celestiales, habiendo cumplido su principal objetivo, visitando a Abraham y a Sara, estaban listos para seguir adelante. Como buen anfitrión, el patriarca acompañó a sus invitados durante parte de su viaje. Esto es algo loable de admirar en Abraham. Puede que a lo mejor haya viajado un buen tiempo, y luego cuando decimos que haya viajado a lo mejor unos 15 kilómetros hasta las colinas al este de Hebrón, 15 o 5 kilómetros mejor dicho, desde donde
parte del Mar Muerto era totalmente visible, unos 13 kilómetros según los cálculos que se han hecho, 13 kilómetros al este. El registro indica que los varones miraron hacia Sodoma. Entonces, la ubicación exacta de la antigua Sodoma sigue siendo desconocida. Quizás yo me pongo a pensar en esta situación, que la maldad de Sodoma llegó al extremo, y lo vamos a ver cuando pasemos al capítulo 19, pero fue tan extrema que aún hasta el día de ahora no se sabe exactamente la ubicación de Sodoma, como quien dice, Dios no quiso ni que se preservara algo de ella. Muchos piensan que se encontraba en el extremo sur del Mar Muerto. Se han realizado excavaciones al sureste y al suroeste del Mar Muerto, así como en sus extremidades norte y sur. O sea, se han hecho investigaciones. Aunque se han descubierto algunos restos, no hay consenso en cuanto a si alguna de estas ciudades podría haber sido el sitio del hogar bíblico de Lot, porque recuerden que Lot se había ido a vivir allí a Sodoma. Algunos creen que las ruinas de Sodoma se mantienen por debajo de las aguas del mar, mientras que otros sostienen que sus restos aún están ocultos bajo tierra, simplemente a lo mejor esperando la pala arqueológica, por decirlo así, que descubra sus estructuras. Se encuentre o no se encuentre, lo que nosotros tenemos que tomar muy en cuenta es lo que la Biblia nos dice y por qué Dios procedió así, de esa forma, contra Sodoma y Gomorra. Bueno, vamos al versículo 17. Dice, y Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Esto es para mí muy interesante. En esta escena, Jehová habló de Abraham, pero no a él. Hay que ponerle cuidado a esto. Habla de Abraham, pero no a él, porque miren lo que dice. Y Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? El texto no dice si Dios habló en silencio consigo mismo o de una manera audible a los dos ángeles que lo acompañaban. Sin embargo, si esta última fue la manera de comunicarse, primero lo hizo de una manera tal que Abraham no pudiera escuchar sus palabras. Porque esto es bien claro. Porque miren lo que dice, y Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? O sea, eso se deduce claramente que o está hablando con los dos ángeles o está hablando, como quien dice, al aire. La pregunta hecha por Dios fue, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? En la historia bíblica posterior, la pregunta surge nuevamente, sin embargo, aparece en la forma de una afirmación más que una pregunta. Por medio de Amós, Jehová anunció, miren lo que dice en el capítulo 3, 7 de Amós, porque no hará nada Jehová el Señor, sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Esto sugiere que Dios compartió con Abraham, que es llamado un profeta, ahí se deja bien claro en Génesis 27,
se establece a Abraham como profeta, donde dice, ahora pues, devuelve la mujer a su marido, porque es profeta, y orará por ti y vivirás. Y si no la devolvieres, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos, así como con sus sucesores proféticos, la información sobre lo que pensaba hacer en el mundo. Versículo 18. Habiendo de ser Abraham, noten, aquí es la razón fundamental del por qué Dios está pensando y procediendo de esta manera. Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. O sea, ¿cómo es posible que yo le estoy prometiendo hacer una nación bendita, una nación fuerte, y que yo le oculte? No tiene sentido, en otras palabras podemos decir. La primera razón por la que el Señor divulgaría sus planes a Abraham era su destino, pues, a saber, había de ser una nación grande y fuerte. La declaración es similar a las registradas aquí en el libro de Génesis, en el capítulo 12, 13, 15 y 17. Sin embargo, ustedes pueden notar que la inclusión de fuerte, la palabra fuerte, mejora la promesa original de Génesis 12:2, porque hasta este momento es que se usa la palabra fuerte. Miren lo que dice en el verso 2 del capítulo 12. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. O sea, ustedes pueden notar que en el principio no usó la palabra fuerte. La segunda razón del Señor para darle una revelación al patriarca era que serían benditas en él todas las naciones de la tierra. Hemos visto en Génesis capítulo 14 cómo es que Abraham se convirtió en una bendición para algunos. Menciono al menos 3 de esas bendiciones. Una de ellas, el rey de Sodoma y su pueblo. Segundo, para Lot y su familia. Y tercero, los 3 hermanos amorreos, y hay una cuarta, Melquisedec, rey de Salem. Nuevamente, aquí en Génesis capítulo 18, a partir del verso 23 hasta el 33, serviría como una bendición para aquellos que, como Lot, moraban en la ciudad impía de Sodoma, lo cual haría intercediendo por ellos ante el Señor. Y esto lo vamos a ver claramente, pues. Bueno, en el versículo 19 dice, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces, pues, vemos que Dios dijo por qué la influencia de Abraham sobre los hombres y las naciones sería tan grande y en todo el mundo. Dice, porque yo sé. El texto hebreo dice literalmente, le he conocido, o sea, la palabra yada, le he conocido. Jehová conocía al patriarca en una manera íntima, podemos decir, o sea, muy de cerca, podemos decir. El significado básico de la palabra yada es conocer algo o a alguien, independientemente de cuán rudimentario o amplio sea el conocimiento.
Fíjense bien, conocer algo, o sea, una cosa, o conocer a una persona, por eso se refiere a alguien. Entonces, el significado más profundo se refiere al conocimiento personal, al igual que la relación entre Dios y su pueblo. Tal relación es posible cuando las personas llegan a conocer el corazón de Dios, así como su ley. Noten en Proverbios 2:5 dice: entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. ¿Ve? El verbo conocer. Isaías 11:2: y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder. Noten ahora, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Vamos a Isaías 58:2. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. O sea, lo opuesto pues a conocer, ¿verdad? Pasemos a Jeremías 22:16. Él juzgó la causa del afligido y del menesteroso, y entonces estuvo bien. ¿No es esto conocerme a mí?, dice Jehová. Vamos a Oseas, vamos a leer del capítulo 4 de Oseas, los versos 1 y 6. Oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad ni misericordia, y noten, ni conocimiento de Dios en la tierra. Verso 6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. En este último uso, yada es análogo al conocimiento íntimo entre un marido y su mujer, por lo que es un eufemismo. Ya hemos visto que un eufemismo es una palabra o expresión con que se sustituye a otra palabra más grosera, u otra palabra impertinente, u otra palabra violenta, o que se consideraba, o se considera, mejor dicho, un tabú. Entonces, vemos que esta palabra yada es análogo al conocimiento íntimo entre un marido y su mujer, por lo que es, digo y repito y hago énfasis en un eufemismo común para las relaciones sexuales. Y vamos a ver algunos ejemplos de eso. Vamos a Génesis capítulo 4 y veamos los versos 1 y después nos pasamos al verso 17. Mire lo que dice aquí. Conoció Adán a su mujer Eva, en el sentido puramente sexual, ¿verdad? Y ahí lo declara, mire, la cual concibió y dio a luz a Caín y dijo. Bueno, vamos al verso 17. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc. O sea, es bien claro, pues. Vamos a Génesis capítulo 19. Miren lo que dice en el verso 8 específicamente. He aquí ahora yo tengo 2 hijas que no han conocido varón. O sea,
se refiere a la sexualidad, ¿verdad? Os las sacaré fuera y haced de ellas como bien esté. Bueno, el episodio este es un episodio duro, pero el ejemplo que estoy dando es el uso, pues, que va paralelo a conocer, tanto en el sentido de conocer en el aspecto generalizado, como conocer en el aspecto de la relación sexual. Algunas traducciones consignan yada como elegido en este texto, aunque reconocen en las notas marginales que el significado literal del término es conocer. Puede que elegido no sea la mejor interpretación de yada en el versículo 19, porque a menudo ha sido mal interpretado en el sentido de que Dios arbitrariamente y sin condiciones elige o escoge a ciertas personas para salvación, mientras que los no elegidos son condenados por la eternidad sin tener ninguna opción en el asunto. Y esto no es posible. Dios no elige, Dios no destina a los que van a recibir sus bendiciones, no actúa Dios así de esa forma. Dios actúa poniendo su palabra y deja a libre albedrío de que el ser humano la obedezca conforme la comprende y conforme desea hacer la voluntad de Dios. Se dice que la confesión de fe de una iglesia presbiteriana conocida pues como Iglesia Presbiteriana de los Estados Unidos ve esta confesión de fe así de esta manera y lo aplican a sus estatutos así de esta forma. Esta enseñanza pues que se deriva de esa confesión de fe sigue siendo adoptada por esas iglesias reformadas en todo el mundo. Entonces, obviamente, el tema que vemos aquí de Génesis 18, 19 no tiene nada que ver con una escogencia, o sea, con una elección, como que Dios, me gusta y lo elijo. Es decir, no tiene nada que ver con una escogencia o elección divina de Abraham para su salvación personal. Es decir, que Abraham lo que hizo fue obedecer a Dios, y porque obedeció a Dios, Dios le tomó en cuenta. ¿Qué hubiese pasado cuando le dijo que sacrificara a su propio hijo y que le hubiera dicho, humanamente hablando, podemos decir que con razón, no, Señor, ¿cómo es posible que voy a darte a mi único hijo que me prometiste por décadas y me lo diste ya viejo, a mí y a mi esposa? ¿Cómo te lo voy a dar? No, Abraham fue obediente. Entonces, el autor estaba enfatizando que Dios conocía, o sea, yada, al patriarca íntimamente y que había iniciado una relación personal con él con la intención de que él cumpliera una misión o una tarea divina. Y Abraham pues la cumplió, puesto que Dios elige pues cuidadosamente a algunos para una tarea específica, también puede rechazarlos si se desvían de ese propósito. O sea, Dios estaba en la libertad de rechazar a Abraham si no le hubiese obedecido cuando le dijo que sacrificara a su propio hijo. Que Dios sabía lo que iba a pasar en su omnisciencia, ya lo sabemos, pero nosotros no somos omniscientes como Dios. Entonces nosotros tenemos que entender lo que aquí se dio en relación a la obediencia de Abraham. El Señor había sentado las bases para la primera parte de la misión de Abraham,
estaba dirigiendo a Abraham y Sara a tener fe en que con él lo imposible sería posible. Esa es la realidad. Es decir, que podían dar a luz un hijo de la promesa en su vejez. En un principio, podemos decir que los dos lucharon con su fe y se rieron de incredulidad ante tal sugerencia. Sin embargo, Dios continuó trabajando con ellos para que superaran sus dudas. En última instancia, vemos que el registro bíblico pues, nos informa que su fe se fortaleció. Miren lo que nos dice en Romanos 4, 18 al 21. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Entonces, vemos pues que llegaron a creer que para Dios no hay alguna cosa difícil. Esta es la realidad que nosotros podemos ver. La segunda parte de la misión de Abraham se centró en su tarea como instructor. Había de mandar a sus hijos y a su casa después de sí que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio. Mire, vamos a consultar en Isaías, vámonos al capítulo 10. Ahí en Isaías vemos en el capítulo 1. Vamos a leer de los versos 10 en adelante. Versos 10, vamos a leer hasta el 17. Príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabrillos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Noten, todo esto lo vimos en Levítico, hermano. Luna nueva y día de reposo. El convocar asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas. Cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Mire qué duro es eso. Imagínense que así nos dijera nuestro Dios: por más que oren ustedes de más, yo no les oigo, porque son necios, son rebeldes. Llenas están de sangre vuestras manos. Esa era la razón por la cual Dios no les oía. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Ellos tenían que volver a estas buenas obras, porque el Señor aquí
hace un resumen de todo lo que ellos habían caído. Luego vámonos a Oseas. En Oseas vemos nosotros en el capítulo 6. Mire lo que dice Oseas capítulo 6. Vamos a leer los versos 4 al 6. ¿Qué haré a ti, Efraín? ¿Qué haré a ti, oh Judá? La piedad vuestra es como nube de la mañana y como el rocío de la madrugada que se desvanece. O sea, es pura pantalla, en otras palabras. Por esta causa los corté por medio de los profetas, con las palabras de mi boca los maté, y tus juicios serán como luz que sale, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. O sea, a mí no me sirve de nada que ustedes estén haciendo estos ritos si están en una actitud de no cumplir en ningún momento lo que yo demando de ustedes para que se mantengan bien. Y hay otra cita más, vamos a ir a Amós. En Amós vamos a consultar en el capítulo 5, los versos 21 hasta el 24. Aborrecí, abominé vuestras solemnidades y no me complaceré en vuestras, no me complaceré en vuestras asambleas. Y si me ofreciereis vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no los recibiré, ni miraré a las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. Quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodias de tus instrumentos, pero corra el juicio como las aguas y la justicia como impetuoso arroyo. Entonces, ¿qué vemos, hermanos y hermanas? No debería sorprendernos que, en vista de que el hogar es la institución fundamental de la sociedad, la intención del Señor fue también que debía ser la institución de enseñanza básica. Es decir, los padres han de transmitirles a las nuevas generaciones la herencia espiritual y ética que se originó con Dios. Hay un presidente de la nación de Uruguay de apellido Mujica que hace poco ha salido varias veces en el sitio de Facebook, y que una de las cosas que él dice, este presidente, expresidente Mujica de Uruguay, se destacó mucho por su honestidad y por sus normas moralizadoras, y en uno de sus escritos dice: ¿cómo queremos que nuestros niños sean educados en las escuelas, cuando el primer lugar donde deben de ser educados es en el hogar? Y esa es la realidad. Muchas veces queremos que la escuela haga lo que los padres debemos hacer en nuestras casas desde la formación de nuestros niños. Nosotros tenemos 2 nietos y ejercemos, en la medida del respeto y de la influencia que podemos, ejercemos influencia en nuestra hija para decirle que es en el hogar donde tiene que formar a sus hijos de apenas 5 y 3 años. Y es ahí donde se da esta formación. Miren lo que nos dice Deuteronomio capítulo 6. Allí se deja bien clara esta situación. ¿Qué es lo que vemos en el Deuteronomio capítulo 6,
en los versos 1 en adelante. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Y ahí sigue, usted puede leer hasta el versículo 9 sobre estas instrucciones que se dan ahí. Pero fíjese que esta herencia no nos quedemos con el Antiguo Testamento. Esta herencia la tenemos también en el Nuevo Testamento. Y vámonos a Efesios capítulo 6, en los versos 1 al 4. Miren lo que aquí se dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Entonces, podría parecer sorprendente, sin embargo, en medio de un mundo pagano de dioses falsos, que el énfasis principal de Dios estaba en hacer justicia y juicio en lugar de una adoración exclusiva a Él como Jehová. Dios podría haber presupuesto esto último, ya que Abraham había dejado la idolatría y había estado adorando y sirviendo únicamente a Jehová durante más de medio siglo. O sea, una cosa es cuando se ha servido a los ídolos. Yo, por ejemplo, puedo decir, hasta la edad, puedo decir de los 17 años, o sea, y voy a tomar en cuenta mi etapa obligada y mi etapa de conciencia. Mi etapa obligada cuando le obligan al niño a profesar la religión de sus padres y le obligan a cumplir con esos ritos. Pues yo fui sometido a eso, pero llegué a mi etapa de adolescencia, preadolescencia, a mi etapa de entrar a esa juventud. Y entonces, ¿qué es lo que sucedió? Conocí el camino de Dios a través de la palabra escrita. Y al conocer ese camino de Dios, pues lo obedecí. Este es el caso de Abraham. Antes de que él estuviera sometido a Dios, ¿qué es lo que pasó? Que él servía a los ídolos. Pero una vez, cuando él conoció a Dios, ya por 50 años o más, el caso mío, 50 décadas más 4 años casi, entonces uno deja de servir a esos ídolos y se somete a la verdad de nuestro Dios. Estas lecciones que tenemos aquí, hermanos, son verdaderamente muy hermosas y que nos ayudan a construir nuestras vidas. Voy a parar acá, pero les invito dentro de unos 40 minutos a continuar con este estudio tan bello, tan hermoso de este capítulo 18. Como siempre, que Dios bendiga su bendita palabra.